Saludos a todos. Me da gusto estar de nuevo con un video para compartir una falla que ha llegado al taller. Este es un televisor Panasonic. Este es un televisor Panasonic modelo TC-L32C5L. Ya es un televisor de algunos años, probablemente tendrá entre 8 o 10 años de fabricado. Sin embargo, todavía nos vamos a encontrar varios de estos televisores en el mercado o en los hogares de la gente. Así que vamos a proceder a explicar primero cuál es el inconveniente que tiene. El cliente reporta que ese televisor no enciende. Por más que presionemos aquí en el botón de encendido, el televisor no reacciona. Aquí en la imagen ustedes pueden ver que tenemos la fuente y tenemos también el driver para el backlight. Y de este lado, el lado derecho, tenemos la placa MAIN o tarjeta de video, donde están todas las demás funciones del TV, audio, video, sintonización, entrada de HDMI y todo lo demás. Por aquí pueden ver que tengo un osciloscopio. Vamos a utilizarlo en esta preparación para ver el problema que estamos teniendo. Y bueno, vamos a utilizar, por supuesto, el multímetro, porque en este caso lo primero que debemos hacer cuando tenemos un televisor o cualquier otra fuente que está muerta o que aparentemente está muerta, lo que tenemos que verificar es cómo está la fuente en su lado primario. En un video hace algún tiempo les había explicado, vamos a ver si puedo por aquí mostrarles, les había explicado que en las fuentes se puede ver esta línea, ¿la ven? Esta línea es una franja gruesa de color rayas negras, aquí van y llega hasta acá. Quiere decir que toda esta área de acá es la parte caliente de la fuente. Y esta parte de acá viene a ser la parte fría o de bajos voltajes. ¿De acuerdo? Entonces, siempre tener mucha precaución cuando trabajamos en la parte caliente, sobre todo quienes viven en lugares donde tienen 220, 240. Sobre todo, pero siempre hay que tener precaución. En este caso, aquí tenemos un capacitor. Es característico en estas fuentes tener un capacitor de gran tamaño en la parte primaria de la fuente. Vamos a verificar primero eso. Luego vamos a ver en una toma más cercana las demás pruebas, pero vamos a iniciar acá midiendo este capacitor y fíjense que tenemos 161.9 voltios, o sea, prácticamente 162 voltios, y eso es completamente normal en el caso de que tengamos en la red 120 voltios de corriente alterna. Entonces, eso quiere decir, si tenemos ese voltaje en el capacitor, significa que el fusible está bueno, significa que el rectificador está bueno, todo de ahí para atrás está bien. Ahora vamos a la parte que nos interesa, que es la parte, el otro lado de la fuente, la parte fría de la fuente, porque queremos comprobar si está llegando los voltajes correctos a la placa MAIN. Y por acá voy a dejar la punta negativa en algún sitio. Voy a colocarla a ver donde ustedes la puedan ver. Aquí voy a ponerla. Ahí dejo mi punta negativa, porque el chasis del televisor está conectada a toda la placa, excepto la parte caliente. Esa parte no va conectada al chasis. Muy bien, vamos entonces acá. Esta toma también la van a ver más de cerca después, pero lo que me interesa que vean es en el multímetro. Voy a medir en este conector y en la línea de 5 voltios de standby. Estoy usando una sonda con una punta bastante fina, entonces puedo meterla perfectamente ahí. Y fíjense en el multímetro que tenemos 4.89, o sea, 4.9 voltios. ¿De acuerdo?
y debería haber más de 5 voltios. Y ahí tenemos una indicación de un problema. Ahora, lo interesante de esto es que al desconectar la placa main, fíjense cómo el voltaje sube 5.22 voltios. Pero al colocar de nuevo la placa main, fíjense cómo cae el voltaje. No parece mucho, pero en esto sí es considerable. No puede ser que tengamos esa pérdida. Y en este momento el televisor no ha encendido. También verán en este canal que hay un video donde uno puede poner a prueba la fuente y darnos cuenta si mantiene el voltaje cuando le exigimos, cuando le ponemos carga. Y eso se puede hacer perfectamente con resistencia. De hecho, vamos a ver si podemos hacerlo en este caso para que ustedes también puedan ver ese efecto. Vamos a utilizar entonces un resistor o una resistencia. Tengo aquí una de 10 ohmios. Y atención aquí al multímetro. Está conectada a la placa main. Tenemos casi 4.9 voltios. Y voy a colocar la resistencia tocando uno de las patitas a chasis. Mientras con la otra voy a tocar la sonda del multímetro. Y al hacerlo, observen cómo el voltaje cae todavía más. Cae a casi 4.1 voltios. Casi a 4 voltios. Ya tenemos una pérdida de 1 voltio. Una caída de voltaje muy, muy considerable. Vamos a verlo desde otra perspectiva para que ustedes lo vean más de cerca. Y aquí de paso aprovecho para mostrarles la resistencia que les decía al otro lado para que ahí está. Fíjense que es de 10 ohmios. Ahí está. Es una resistencia de 2 watts, 10 ohmios, la que estamos utilizando en este caso. Y lo que hice antes, para que también lo vean acá, es que estoy colocando aquí uno de los pines a chasis y el otro pin a la punta, de esta forma. Así. ¿Ven? Eso es lo que estoy haciendo, que vieron en la toma anterior, donde el voltaje se cae a prácticamente 4 voltios. Aquí les muestro el conector. Muy bien, aquí tenemos el conector de la fuente que va hacia la main, y en partes anteriores del video pues vimos que estábamos midiendo los 5 voltios de standby que pertenecen a el cable negro y el cable café. No se confíen cuando vean un cable rojo pensando que este es un voltaje positivo o que por ser café o negro tiene un voltaje negativo. No siempre es así. Es mejor fijarnos en la serigrafía de la placa. Como en este caso, desde arriba, por ejemplo, vemos que el primer pin, contando desde arriba, es on-off. Después sigue el dimmer. Este es el on-off para encender el backlight. El control de brillo o dimmer vienen 12 voltios positivos. Las 3 líneas que siguen son GND o ground, masa, chasis. Y luego siguen 2 cables que serían de color azul. A ver, bueno, azul y morado. Lástima que en el video no se ve muy bien. Azul y morado o púrpura, que son de 24 voltios. Este gris, que es el PC on. Este sí es el encendido, que viene de la main. Y luego tenemos entonces que los 3 siguientes son de standby. El blanco, el negro y el café son de standby, dice 5 voltios y 5 voltios también. De manera que yo estoy conectando desde acá cuando hicimos la medición. Bueno, en muchas ocasiones hay daños que son muy visibles, como en este caso. Fíjense aquí la diferencia que hay. Si se ven, se ve diferente
al de arriba. Vamos a ver si logramos verlo. Por ahí quizás. Este ya se está queriendo abrir. Está lo que llamamos hinchado o soplado. Significa que este capacitor ya está malo. Pues vamos a sacar estos capacitores para hacer la comprobación. Y en este televisor también es común que tengamos problemas con este otro capacitor que está acá, que es un capacitor con carcasa de aluminio. Generalmente todos estos capacitores pertenecen a la línea de 5 voltios de standby. Así que vamos a revisar eso. Pero antes me gustaría que veamos cómo se ve la línea de standby en el osciloscopio, porque ya lo vimos en el multímetro. Ya vimos la caída de voltaje, ahora vamos a verlo en el osciloscopio. Muy bien, vamos a continuar. Pero antes de proceder a ver con el osciloscopio, quiero aclararles algo. Bueno, ya pudimos comprobar con el multímetro que este voltaje de standby de 5 voltios se cae. Si yo quito el conector de la main, fíjense que sube a 5.2 voltios y con solamente conectar la main en standby, sin haber encendido el televisor, está en 4.8. También hicimos la prueba que al colocarle una resistencia de carga en esa misma línea, todavía el voltaje se nos cae más. ¿Quiénes son los responsables? Ahí está, 4 voltios, punto 1. ¿Quiénes son los responsables? Estoy sospechando que los responsables son los capacitores de filtrado y lo que habría que hacer es reemplazarlos y deberíamos tener solucionado este problema. Hasta ahí estamos bien. Pero ahora, si quieres ver lo que veríamos con un osciloscopio, bueno, es lo que quiero mostrarte. En otras oportunidades he utilizado el osciloscopio de banco o de mesa, de laboratorio, pero ahora voy a utilizar este que es portátil o interfaz que se utiliza con la PC. Quería explicarles que en este caso estoy utilizando este punto a masa con este cocodrilo y fíjense que lo estoy colocando aquí. Esto es el punto a masa o de referencia del osciloscopio. ¿Por qué lo uso de esta forma? Bueno, eso me pareció un tip interesante por la siguiente razón. Cuando ustedes estén midiendo con la sonda del osciloscopio, como este, recordemos que utiliza este conector que vendría a ser la referencia. Aquí. ¿Ven? Pero como él es muy corto, muchas veces nos preguntan que si podemos usar una extensión. Sí se puede utilizar, pero aún así es un problema que estemos utilizando esto por aquí y esto accidentalmente toque alguna parte de la placa si no lo estuviéramos usando o si estuviéramos usando de aquí en adelante una extensión. Entonces, como una alternativa sería retirarlo de acá. En este caso lo retiramos y vamos a utilizar simplemente la sonda. Aquí está. Y ya no tenemos que poner referencia porque la estoy tomando de acá y al chasis del TV. ¿De acuerdo? Entonces coloco la sonda aquí, donde tengo la sonda del multímetro también. Así que ahora vamos a ver en el osciloscopio, a ver qué vemos en este caso. Y aquí quiero mostrarles con una toma más cercana lo que ya veníamos comentando antes sobre los capacitores. Ese es el que se ve inflado. Y aquí noten que estoy colocando, ¿ven? Aquí con este ganchito que trae la sonda, lo estoy colocando aquí. También se puede utilizar acá, de esta forma, quitándole este componente, quedaría la punta fina y podríamos también sujetar y medir.
Pero en este caso, yo prefiero utilizarlo así en esta oportunidad. Ahí engancho de la sonda o la punta de prueba del multímetro. Recuerden que estamos en la línea de los 5 voltios y vamos a ir a verlo al osciloscopio. Muy bien, aquí ya estamos nosotros utilizando el osciloscopio, el software en la computadora. No están viendo lo que estoy haciendo en la placa, pero créanme que cuando yo quito, en este caso, quito la sonda, fíjense que la línea roja bajó al nivel de 0. Cuando yo conecto la sonda, sube. Y como podrán notar también acá, en esta parte donde dice voltaje pico a pico, dice 240 milivoltios, voltaje máximo 4.9 o 4.96 voltios, y voltaje mínimo, es muy interesante este voltaje mínimo que dice, fíjense que baja a 4.5 en algún momento. Eso el multímetro no logra medirlo, ahí está, 4.5. Eso el multímetro no logra tener esa precisión, pero el osciloscopio sí. ¿Qué pasará si pongo la resistencia? Voy a colocar la resistencia de chasis, desde chasis a el pin de los 5 voltios. Vean lo que ocurre. Igual que ocurrió con el multímetro, el voltaje cae más. Ahora está cayendo hasta 4 voltios y un máximo de 4.2 voltios. Entonces sí tenemos una caída de voltaje importante que no debería estar. Pero ¿qué tal si yo quiero ver la señal? Quiero ver la señal más de cerca. Yo quiero ver lo que está pasando aquí en la parte de arriba, en la cresta. Vean que cómo él se baja en algún momento, se está bajando, está inestable. Bueno, si yo sigo aquí ajustando la escala de voltaje, por ejemplo 500 milivoltios, bueno, en este caso se me fue para arriba la línea que estoy midiendo, entonces no me funciona. Vamos a volver aquí a 2 voltios, ahí estoy, 2 voltios por división, lo pongo en el centro donde corresponde, ahí tengo mi línea. Es aquí donde es muy importante saber utilizar el osciloscopio y vamos a ir al acople en alterna. En este caso voy a los ajustes de canal. Fíjense que el acople está en DC, o sea, me está mostrando todo lo que hay desde 0 voltios hacia arriba. Pero yo quiero eliminar toda la parte de corriente directa y dejar solamente la señal que está fluctuando. Y ahí lo hago. Ahí ya lo tengo en acople en AC. Y aquí yo sí puedo ahora variar perfectamente este nivel. Ya no quiero 2 voltios por división, quiero 200 milivoltios por división. Y vean qué interesante cómo ahí ya estoy viendo que hay una caída de voltaje, que es la que andamos buscando. Voy a cambiar también el tiempo. Y vayan viendo estos valores también, que son muy interesantes, los valores que nos da aquí. Voy a cambiar el tiempo y voy a utilizar 50 milisegundos por división. Ahí está. Vean cómo utilizando 50 voltios por división, y voy a cambiarlo aquí a 100. Todavía ahí se va a notar más. Ahí está. 100 milivoltios por división. Bueno, ¿qué les parece si usamos 50 milivoltios por división? Ahí está mucho mejor. Quiere decir que de el voltaje, de la parte alta del voltaje, vean que hay una caída considerable de casi 50, 100, 150, más de 150 milivoltios se cae. Si yo desconecto la placa main, ahí desconecta la placa main, fíjense que el voltable se mantiene bastante estable. Siempre se ven unos piquitos que suben y bajan, pero como no hay consumo, el problema ahí aparentemente se nos va. Pero al ponerle carga, en este caso la placa main,
que está intentando arrancar o está intentando trabajar con el voltaje de standby, vean cómo se está cayendo ese voltaje. Vamos a ver si me permite, porque a veces no se logra ver, es una señal muy lenta. Ven, ahí está intentando, pero no logra ver toda la señal. Vamos a ver en 200, vamos a ver en 500, no se está viendo en este caso. En el osciloscopio de banco sí se logra ver bien. Volvamos otra vez a los 20, o vamos a poner el de 20 milisegundos por división, estamos 50 milisegundos por división ahí. Ven, ahí está el problema. Los capacitores no están trabajando correctamente, entonces no logran sostener el consumo de corriente y por eso se nos está cayendo, como se puede ver ahí. Van a ver qué diferencia cuando cambiemos los capacitores. Vamos a ver qué ocurre con esta línea. Y aquí hay un detalle que no debemos pasar por alto. Voltaje pico a pico dice 240 milivoltios, la parte izquierda donde se ve el puntero del mouse. Y luego dice voltaje máximo, no, ese no nos interesa mucho. Bueno, sí, también 70 milivoltios, y vean voltaje mínimo 175 milivoltios. Esto está fluctuando, ese voltaje está fluctuando y eso no puede ser. Tiene que estar estable. Los circuitos electrónicos son muy delicados en este sentido. La corriente directa tiene que ser lo más pura posible. Y si hay una fluctuación, si hay un ripple, si hay un rizado, los circuitos electrónicos simplemente no van a trabajar. Y especialmente los microprocesadores son muy sensibles en ese sentido. Por eso es que ese TV no está encendiendo, porque tiene ese rizado por un mal filtrado en la fuente de standby. Vamos a proceder a cambiar los componentes defectuosos y ya veremos cómo queda esta señal. Y aquí hay algo muy importante a tomar en cuenta cuando vamos a trabajar en una placa de una fuente, una tarjeta de una fuente. Recordemos que recientemente yo tenía energizada esta placa. Entonces tenemos que comprobar cómo está el capacitor. De hecho, que va a estar cargado. Fíjense que lo vamos a medir. Está desconectado. Y voy a medir aquí este capacitor a ver cuántos voltios mantiene en su carga. Miren, 65 voltios. Y va descendiendo porque eso quiere decir que esta placa tiene, o esa parte del circuito tiene resistencias que van descargando el capacitor. Voy a volver a conectar. Un momentito. Ahí he conectado. Desconecto de la red eléctrica y fíjense cómo el voltaje es mucho más alto. 150 voltios. Entonces es muy importante que descarguemos los capacitores, y para este efecto voy a utilizar estas dos resistencias. Son grandes, una es de 20 watts y la otra es de 15 watts, y su valor de resistencia en ohmios es de 180 ohmios cada una. A ver si se ve por ahí, 180 ohmios cada una. Las pongo en serie de manera que tenemos 360 ohmios, y voy a utilizar estos lagartitos para hacer la descarga. Entonces, ¿cómo lo hago? Simplemente, vean, a ver, vamos a volverlo a hacer. Conecto a la fuente, conecto a la red eléctrica, vuelve a cargarse el capacitor, pero ahora vamos a intentar algo, a ver, para que quede más bonito. Voy a colocarle los cocodrilos a las puntas de esta forma, para que de esa forma veamos en el multímetro conforme se va descargando. Generalmente la descarga ocurre bastante rápido, pero vamos a ver si logramos verla. Conecté de nuevo para que el capacitor se cargue, para efectos de que se vea lo que quiero mostrarles. Vamos a ver. Entonces me voy acá con cuidado. Esta parte no es tan sencilla porque la idea es no pegar en ningún chasis o en ninguna parte metálica. Ahí. Es muy rápido la descarga, no se nota, la verdad. Es demasiado rápido, no se pudo notar en el multímetro. Pero ya que he descargado, vamos a medir, a verificar. Ven.
tenemos prácticamente 1 voltio. Ya eso es muy seguro para poder trabajar. Siempre, siempre obligatorio descargar el capacitor, especialmente el capacitor grande que está en la fuente, antes de ponernos a trabajar en la placa, porque si no vamos a tener problemas serios. Procedemos a quitar la placa para luego ir a trabajar en los capacitores sospechosos. Siempre es muy importante que nos fijemos cómo está el estado de la soldadura. Y vamos a ver si aquí se puede apreciar. Bueno, primero que nada, esta parte se ve amarillenta. Es una zona donde calienta mucho esta placa, donde toma temperatura. Y quiero ver si se logra notar aquí. Aquí se ve que ya la soldadura está un poco falseada. Igualmente esta de acá. Bueno, ya ustedes en vivo podrán ver la diferencia entre una soldadura en buen estado y una que ya se ve quebrada. Las famosas soldaduras frías o falsos contactos. Y como pueden ver acá, aquí dice que es de 9151 y de 9152, así que estos son los diodos que rectifican. Vamos a hacer aquí un momentito un cambio. Estos son los diodos que creo que ahí se ve mucho mejor. Son los diodos que rectifican lo que viene del transformador, la fuente conmutada. Y recuerdan que yo les hablé de unos capacitores, de un capacitor que estaba dañado, visiblemente dañado. Pues sorpresa, no corresponde al voltaje standby. Eso no me había fijado antes. Pero vean aquí dónde está. Si este es el diodo, aquí tenemos un capacitor C9151. Luego tenemos aquí una bobina y otro capacitor C9152. Y si seguimos esta línea, vamos a ver a dónde nos lleva. En realidad es la de 24 voltios. Aquí está. Pasa de acá hasta este otro lado y llega hasta 24 voltios. Les muestro por el otro lado los capacitores que les estaba diciendo, que son los dos capacitores que están aquí juntos, son los que les mostré recientemente, y aquí se ve que está hinchado. ¿Lo ven? Ella está abriéndose. Pero en nuestro caso, lo que tenemos que revisar bien son los capacitores de los 5 voltios de standby, que es este y este sobre todo. Este da mucho problema. Este es de 470 y este de 330 microfarads. Vamos a verlo por debajo para comprobar que efectivamente son los de 5 voltios. De hecho, aquí tenemos la numeración C9362 y C9361, este otro. Veámoslo en la parte de abajo. Y vamos a localizar esos capacitores. Tenemos que son de 5 voltios, dije, ¿verdad? Entonces aquí está. Aquí está el primero, C9362. Bueno, a ustedes les quedó al revés la numeración. C9362. Este es el de metal. Vienes acá donde tenemos una bobina. Aquí tenemos la bobina. Y seguimos el camino hasta el C9361. Este es el siguiente capacitor, el de 470. ¿Y de dónde viene? Obviamente viene de este par de diodos.
solo que este no está en el transformador donde estaba el anterior. Este es un transformador más pequeño porque estamos hablando de que esta es la fuente switching. Véanlo acá. Vamos a hacer una toma un poquito más alejada para que ustedes la puedan ver claramente. Esto es lo que les decía. Este es el transformador de la fuente de standby. Aquí está el oscilador de esa fuente. Aquí está el oscilador y ahí está también el MOSFET de potencia para este transformador. Aquí tenemos el diodo doble, el D9351, el primer capacitor, bobina y segundo capacitor. Y de aquí esto nos lleva hasta los 5 voltios del standby. En cambio, este otro es un transformador ya más grande, que es el principal. A este lado están los MOSFET de potencia. Y aquí tenemos los diodos. Uno de estos precisamente es el que es filtrado a través de estos capacitores. Bueno, primero un capacitor, luego otra bobina, luego otro capacitor, y que ya vimos que va hacia los 24 voltios, que serían estos que están acá. Entonces, este evidentemente lo vamos a cambiar porque está defectuoso, pero el que nos está ocasionando el problema en el voltaje de standby son estos dos de acá. Vamos a sacar esos capacitores para comprobar el estado de los mismos. Bueno, aquí tenemos los dos capacitores 470. A ver si lo tomo aquí la cámara. 470, 16 voltios. Y el que habíamos visto también acá, 330 en 16 voltios. Vamos a comprobarlos. Bueno, ustedes van a ver en pantalla lo que nos indica el multímetro como capacímetro. 350 y debería ser 330. O sea, ya está fuera de los valores que corresponden. Ahora, no nos dejemos engañar pensando que mide bien, porque vamos a ver este 470. Vean que está midiendo casi 500. Porque en este caso ya vimos el efecto. Aunque en apariencia podrían marcar bien, ya trabajando a las altas frecuencias en que ellos trabajan, ya no logran mantener la energía que necesita o que se necesita. Y por acá tengo los otros dos capacitores que son de la fuente de 24 voltios. Vamos a comprobar. A ver cómo están estos. Estoy midiendo uno. Debería ser 470 y está marcando, nos está midiendo casi 500. Y el otro, 256. Este está muy interesante. Vean que tiene casi la mitad del valor. Y es precisamente el que está. Vamos a verlo aquí. Si se logra ver. Lástima que no se ve bien en la toma. Pero es el que está más inflado de los dos. A ver. Nunca enfocó la cámara. Ahí. El de la derecha es el que mide 250 y es el que está inflado. Entonces también debemos reemplazar esos dos y estos dos de acá. También vamos a reemplazar los 4. Aclaro de una vez, estos son los de 24 voltios y estos de acá son los de 5 voltios de standby, que son los que realmente nos interesan para que funcione correctamente la placa MAE. Así que vamos a cambiarlos, esos 4 capacitores. Muy bien, ya fueron reemplazados los 4 capacitores que por aquí se pueden observar. He colocado estos dos de acá de 470 microfaradios y
Por aquí se puede observar 330 microfaradios y 470 microfaradios. Sí debo aclarar algo que dije erróneamente. Yo estaba diciendo que estos capacitores pertenecían a los 24 voltios y en realidad no. Los de los 24 voltios son estos de acá. Una confusión en el momento de darle vuelta a la placa. Entonces, estos, que sobre todo uno de ellos estaba muy desvalorizado, pertenecen en realidad a la línea de los 12 voltios que está acá, que también va para la placa main. Así que ya reemplazamos los 4 capacitores y vamos a ver cómo está esta línea. Vamos a medir voltaje y vamos a verlo también en el osciloscopio. Muy bien, ahora vamos a la prueba final. Vamos a ver cómo está nuestra fuente. Primero voy a conectar la placa main. Perdón, ahí puse energía de red. No he conectado la placa main. Y tenemos 5 voltios con 224 milivoltios. Voy a conectar la placa main. Vamos a ver si se puede ver. Si logramos verlo en esta toma. No se ve. Es que tengo bien ampliado para que ustedes vean. Pero bueno, voy a conectar. Y veamos si hay algún pequeño cambio. Ahí lo he conectado. Sí, hubo una pequeña caída. Eso es normal. Teníamos 5 voltios, 224 milivoltios. Y ahora hay 5 voltios, 211, 212 milivoltios. Y quiero contarles que en este momento el televisor está encendido. Y vamos a ver si es posible ver, para demostrarles que el televisor está encendido. Vamos a ver si se puede apreciar. Ahí se aprecia. Aquí. ¿Ven? Voy a apagar el televisor. Ahí se ha apagado. Y el voltaje está en 5 voltios. Y fíjense que vuelve a 223, 224 milivoltios. Enciendo el televisor. Es normal que tenga una pequeña caída de tan solo 10, 12 milivoltios. Ahí el televisor ha encendido. Fíjense acá cuando se aprecia. Muy bien. Pero ahora, todavía no contento porque quiero que ustedes vean una prueba más. Vamos a colocarle la resistencia que le pusimos antes. Claro, voy a apagar el televisor. Ahí lo he apagado. Vean cómo el voltaje regresa. Desconecto la main. Ahí la he desconectado. Porque lo que ahora me interesa es hacer la prueba de la resistencia. La resistencia con el resistor de 10 ohmios. Aquí lo que estoy haciendo es colocándolo de esta forma. Una patita a chasis y la otra, a ver, yo creo que ahí se ve mejor, y la otra aquí. Vean, el TV está conectado a la red, la fuente está energizada, pero está desconectada la main. Fíjense que ahí cae el consumo un poquito, o el voltaje, perdón, cae un poquito. Claro, es por el consumo de la resistencia que estoy usando. Si ustedes usan la ley de Ohm y calculan 5 voltios y lo dividen entre los 10 ohmios de esta resistencia, se van a dar cuenta que el resultado son 500 miliamperios. O sea, aquí yo le estoy poniendo una carga de 500 miliamperios, que es aproximadamente lo que esa placa main consume cuando enciende. Ahí está. ¿Ven? Está perfecta la fuente. Ya se nos cae a 4.1 voltios como antes. ¿Qué les parece si lo vemos ahora en el osciloscopio? Para concluir.
Listo, aquí tenemos el osciloscopio. ¿Y qué estamos viendo? Aquí donde dice voltaje pico a pico, 86, 96 milivoltios. Antes teníamos mucha diferencia ahí. Voy a conectar la placa main. Aquí estamos viendo en acople en alterna, o sea, estamos viendo el rizado. Conecto placa main. Voy a encender el televisor. Es normal que haya esos picos hacia arriba o hacia abajo, porque, y de hecho vean cómo aumentan ahí, conforme el consumo del televisor se ven más. Eso es completamente normal. Ahí los capacitores están haciendo su trabajo, pero no se ve lo que estábamos viendo antes, esas caídas de voltaje. Si gusta, retrocede en el video y verás la diferencia de cómo estaba con la fuente cuando teníamos los capacitores en mal estado. Voy a apagar el TV. Voy a desconectar la main. Y ahora voy a poner la resistencia de 10 ohmios. Vamos a repetir el mismo proceso de antes y veamos a ver qué obtenemos. Se va a notar porque hay un ruido en la señal a la hora de tocar. Ahí. En ese momento yo estoy poniendo el resistor. ¿Ven? Ahí no hay resistor. Pongo el resistor o la carga que está exigiéndole medio ampere o 500 miliamperios a la fuente. Veamos cómo se ve en los 5 voltios. Vamos a ir aquí a canal en acople en directa, ya para ver un último detalle. Ahora nos vamos aquí a 2 voltios por división y ahí tenemos nuestra línea casi perfecta. Vean qué bonita se ve. Le pongo el resistor. Ahí se lo puse. Bueno, pero aquí vamos a verlo más rápido porque están 50 milisegundos. Vamos a verlo a 2 milisegundos ahí para ver cómo cualquier pequeño cambio lo vamos a notar. Ahí puse el resistor. Fíjense que no hay prácticamente ningún cambio. El voltaje máximo es 5 voltios con 280 milivoltios. Pongo el resistor. Y no hay cambio. O sea, la fuente está perfecta. Ahora voy a colocar. Voy a colocar la placa main. Ven ese efecto qué bonito. Ahí se están descargando los capacitores. Porque he desconectado la red. Ahí puse la placa main. Y totalmente se fue al piso el voltaje. Pongo la red. Y ahí está. Aparecen automáticamente los 5 voltios con 280 milivoltios. Enciendo el TV. Vamos a ver si hay algún cambio. Y en ese momento el televisor ha encendido. Y hay más bien un pequeño aumento. Pero el voltaje mínimo es 4.9. O sea, él está entre 5 voltios y 5.3. 5 voltios y 5.3. Con eso está estable. Pero no hay esas caídas abruptas o bruscas de voltaje que teníamos antes. Hasta 1 voltio se nos caía. Así que amigos, así concluimos este caso. El TV está debidamente reparado y fíjense cómo solamente 4 capacitores nos estaban jugando una mala pasada. Como les decía, 4 capacitores eran el problema en este caso, en esta fuente. Y así vamos a encontrar muchas fuentes con un problema similar. Espero que les sea de mucha ayuda a fin de seguir comprendiendo a estas fuentes y lo importante sobre todo que son los capacitores y cómo un rizado o una caída de voltaje
ya no nos deja que los circuitos electrónicos trabajen correctamente, como en este caso. Con estos dos, por envejecimiento los cambié porque se notaban en mal estado, pero en realidad los que nos estaban impidiendo que encendiera el TV eran esos dos capacitores que están aquí, que trabajan en paralelo para filtrar los 5 voltios o 5.3 voltios de standby. Gracias por ver el video y no se olviden de suscribirse y nos vemos en el próximo video.